Bien, pues tenemos la dicha de tener un testimonio de una hermana que Dios ha obrado en ella y queremos compartirlo con todos ustedes. Ella me ha estado contando su testimonio y para mí es una alegría que ella nos lo cuente a través de las redes, porque necesitamos que el mundo entero se dé cuenta de lo que Dios sigue obrando, que la gente no sabe lo que Dios está obrando detrás de las cámaras, detrás de los videos, detrás de las enseñanzas. Escuchan por ahí decir que el cura Toro pelea con los evangélicos, lo que hace es apartar a la gente. Pero esos son portavoces del diablo que quieren ensuciar la obra de Dios. Pero aquí hay pruebas de que Dios sigue obrando detrás de las cámaras y sigue atrayendo la gente a la iglesia, a los que quiere salvar. Esta hermana nos tiene un gran testimonio. Hermanita, cuéntenos con luz de detalles el testimonio que usted me ha dado. Ojalá y pues lo que me ha contado pues lo recuerde y lo pueda contar a los hermanos. El micrófono es suyo, las cámaras también. Gracias, Padre. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí y es algo que yo se lo pedí al Señor, que me diera la oportunidad de dar mi testimonio para el mundo entero, dándole la gloria, la honra y la gloria a mi Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho en mi vida y en mi familia. Mi testimonio, todo esto empezó, yo ya tenía como unos 5 años que me había divorciado, nos separamos, yo y mi esposo, y en el tiempo de COVID yo me enfermé, también toda mi familia se enfermó, pero en ese momento que yo estaba pasando esos momentos oscuros de inciertos en las madrugadas que me sentía morir, yo me preguntaba que a dónde estaba yo parada, si yo moría. Cuando me afectó mucho la respiración, no podía respirar, me atacaba mucho y Dios me dio la oportunidad de estar aquí porque no era mi tiempo. Entonces en ese momento me puse a reflexionar en lo que era mi vida en ese momento. Si Dios me había dado una oportunidad de vida, no era para quedarme sentada donde mismo, sino que tenía que buscar de Dios. Y yo le abrí mi corazón a Dios en ese momento, pero en ese momento mi fe, la verdad, yo no conocía mi fe en la Iglesia Católica, yo no estaba fundamentada en nada, yo nomás decía, o sea, existe Dios, o sea, existe Cristo, pero yo no tenía ni una evidencia, o sea, comprobar que es verdad. Entonces yo le abrí mi corazón a Dios, pero yo no buscándolo en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque a mí ya me habían envenenado con las imágenes, que los católicos somos idólatras. Entonces yo me sentía con un temor cuando yo iba a la iglesia. Yo iba, pero yo no quería voltear a ver a las imágenes porque yo sentía que ofendía a Dios. Entonces pero ahora me doy cuenta que yo sí ofendí a Dios al rechazar las imágenes porque son representantes de quienes fueron en la tierra en su tiempo. Entonces yo en ese momento empecé a buscar allí encerrada en mi cuarto, en la televisión, en el YouTube, a ver si me encontraba una iglesia cómoda, donde yo me sintiera cómoda, donde yo no ofendiera a Dios. Empecé a buscar en los adventistas y allí me di cuenta que ellos guardaban el sábado y los católicos el domingo. Entonces yo dije, ¿pero por qué? Bueno, yo viví una semana de adventista haciendo lo que ellos hacen, pero hablaban muy mal de la Iglesia Católica y allí yo no me sentí bien. Entonces seguí buscando
y me encontré al pastor Eduardo Gutiérrez. Y con ese pastor yo empecé a escucharlo, que tenía así como debates con católicos, pero yo no entendía mucho. Entonces, cuando empiezo a buscar más y me encuentro un video que tenía un debate con un sacerdote, pero yo no sabía quién era el sacerdote. Incluso yo en ese momento dije, pues ¿qué va a decir el sacerdote? Me perdona, padre. Pero en ese momento yo así pensaba, porque no nos explica, no nos dicen nada más lo de la misa y ya es todo. Entonces yo en ese momento me pongo a mirar, pero yo estaba al lado del pastor, no del sacerdote. Entonces yo allí empiezo a escuchar lo que presenta el pastor sobre el tema de la primacía de Pedro. Y fue algo que el Señor me mostró, ¿por qué? En como yo estaba confundida y yo decía que todo era lo mismo, todo es lo mismo, pero cuando Dios me muestra su verdad, me la muestra en mi error que yo estaba, cómo yo creía, cómo yo pensaba, me dice, ese video, bien claro para mí, cuando yo lo miré el tema de la primacía de Pedro. ¿Quién era Pedro en las escrituras? Yo no sabía quién era Pedro en las escrituras. Entonces yo allí conocí qué papel representa Pedro en las escrituras, pero todo lo que hablaba ese pastor era contra Pedro. O sea, nada le favorecía a Pedro. Entonces cuando yo empiezo a escuchar el Padre, cuando empieza a hablar de Pedro y fundamentado en la escritura, yo allí me doy cuenta que lo que estaba diciendo el Padre fundamentado era la verdad. Allí pasó algo increíble en mi vida. Allí fue algo que me quitó una venda de mis ojos, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu, que entró, como dice la palabra, porque allí se cumplió en mí esa palabra, que la palabra es más cortante que una espada de doble filo y entra hasta donde se divide el alma y el espíritu. Allí fue donde el Señor empezó a hacer su obra. Con ese video fue mi conversión. Yo no paré. Fue como encontrar un tesoro que yo quería escarbar, sacar y sacar más y más y más. Y yo seguía día y noche mirando los videos, comprobando lo que decía la escritura, de todo de lo que yo estaba equivocada, de lo que yo tenía miedo. Allí fue donde yo entendí que yo estaba bien ciega, equivocadamente, y ahora puedo ver a mis hermanos que están en el mismo lugar donde yo estaba antes. Los que se fueron con ese error pensando que nosotros estamos equivocados, pero no, los equivocados son ellos. Y allí fue cuando yo empecé a experimentar algo en mi vida. Yo experimentaba un dolor, pero un dolor en el alma. Yo sufría y lloraba como niña chiquita. ¿Por qué? Me dolía verle ofendido a Dios, ver ofendido a mi Señor, porque yo fui quien lo clavé en esa cruz. Fueron mis pecados, fue mi desobediencia, mi desamor. Y a mí me dolía tanto, que yo lloraba tanto. Pero en esos momentos de llorar, yo sentía un fuego desde la cabeza hasta mis pies. Pero yo no sabía qué me estaba pasando. Pero yo en ese tiempo que yo estuve allí encerrada, yo salí convertida para ir a la iglesia católica, para confesarme, para recibir el cuerpo de Cristo. Y como dice en el Evangelio, cuando dice Jesucristo que el que quiera ser su discípulo, dice, renúnciase a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Allí yo entendí
que para seguirle a Él yo tenía que renunciar a mi vida que estaba llevando, morir yo, renunciarme a mí misma, a mis placeres, a mis gustos, lo que a mí me complacía. Para yo seguirle a Él, yo tenía que morir a eso. Y eso fue bien claro para mí. Y decidí, yo no fue porque yo lo haya decidido, sino porque fue el plan de Dios. Ese era mi momento, era mi hora que llegó para cambiar mi vida, porque Él me levantó de la fosa, porque yo ya estaba muerta. Yo estaba muerta, yo era esos huesos secos. Y su palabra me dieron vida. Y yo le doy gracias a Dios por este sacerdote que puso en mi camino, que a través de su palabra, porque como él dice, él es solo una bocina para que su palabra salga al mundo entero. Y así fue como yo en mi corazón, y yo le decía, Señor, gracias por poner a este profeta en mi camino, porque para mí es un ángel. ¿Por qué? Porque a través de predicar la palabra me transmitió la vida. Me hizo que esos huesos secos volvieran a unirse y retomar vida. Y para mí fue algo hermoso, pero bien doloroso, porque mi conversión me tocó en la llaga. Todo lo que el Padre predicaba de la palabra era no por encimita, sino que profundizaba en ese dolor en mi corazón. Y pues yo aquí estoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me hizo volver a la iglesia. Pero después de que yo empecé a escuchar todo lo que decía la palabra, vi a mis hijos donde estaba, porque mis hijos ya se me habían ido. Y eso fue un dolor terrible, otro dolor que yo sufría. Y yo lloraba y lloraba en mi corazón, y yo no tenía esa paz, y a mí me dolía mucho en mi corazón que ver a mis hijos que están muriendo, porque se fueron, porque ellos ya no se confiesan, ya no comulgan, ellos ya no creen eso. Entonces para mí fue un dolor tan grande, que un día se lo puse al Señor también. Al Señor también se lo puse a los pies de la cruz. Le entregué todo lo que traía en mi corazón que yo no podía. Y el Señor ahí también me dio un regalo grande, que debo tener confianza en Él. Que así como Él me trajo a mí, un día también los traerá a ellos. Y Él me dio una paz grande. Me dio una suave brisa en mi rostro ese día que yo caí en un descanso. Y me dio una paz grande que me sanó ese dolor. Ese dolor me lo sanó. Y yo puedo decir mi testimonio, que Él está vivo en la Eucaristía, porque también Él ahí se ha hecho presente cuando yo he estado, porque yo un día, y quiero dar este testimonio también, estuve en Guadalajara en un retiro frente al Santísimo, y yo ahí estaba pasando también un problema, un dolor por mi madre que estaba enferma. Y yo me fui y la dejé. Pero yo le dije, Señor, tú te quedas con ella. Pero allí yo doy este testimonio que Cristo está vivo en la Eucaristía. Porque yo le dije, Señor, mi corazón te busca. Y en ese momento mi corazón empezó a palpitar a punto de un ataque cardíaco. Y allí el Señor me mostró que está vivo para la honra y gloria de Dios. Él ha hecho tantas cosas hermosas en mi vida. Y yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Por el Padre que llegó a mi vida. Que llegó a mi vida a través de sus prédicas. Y que lo que Él predica es la verdad. Es la verdad. Él no pelea con nadie. Él
quiere la salvación de las almas. Él busca la salvación de las almas, así como llegó a mi vida, así como llegó para que mi alma también fuera liberada de donde estaba encadenada. Y llegó la luz a mi vida a través del Evangelio. Y yo estaba, pues en ese momento, pues separados de mi esposo. Y a través de la palabra de la Escritura, cuando yo entendí lo que es el matrimonio, lo que significa el matrimonio, el Señor me vuelve a mi esposo. Y ahora estamos caminando juntos. Nos perdonamos, porque para Dios nada es imposible, nada. Él restaura los corazones destrozados, las vidas, las familias. Y me siento tan dichosa, porque no lo merezco. No merezco, porque soy la más pecadora de todos mis hermanos, porque yo ofendí mucho a Dios con mis acciones. Y por eso estoy arrepentida. Porque como dice él, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Y le doy muchas gracias a mi Señor por esa misericordia tan grande que tuvo conmigo y con mi familia. Y le doy gracias a Dios por estar aquí en esta peregrinación, para vivir mi fe, para conocer de la historia de su iglesia. Y también para darle gracias al Padre por sus enseñanzas, y que esto que Él ha hecho no es en vano. Y yo quería que Él lo supiera, que supiera que lo que Él hizo en ese video, cuando Él estaba grabando, sin pensar que esta ovejita un día iba a volver al rebaño con sus prédicas. Y por eso hoy le doy gracias con todo mi corazón, porque para mí usted es como un ángel, y cuando usted me da un abrazo, no me lo da a usted, sino me lo da a mi Señor, porque a través de usted está Cristo con ese corazón amándonos a todos, y ese es el amor que usted da a cada uno de nosotros. Y por eso le doy las gracias, porque para mí usted es muy especial en mi corazón, por haber traído la luz a mi vida. Y pues este es mi testimonio que doy para que el mundo entero sepa lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que seguirá haciendo con más personas. Gracias, hermana. ¿Cómo llama usted? María Cervantes. María Cervantes, gracias a la hermana María Cervantes por su testimonio. Y así como ella, yo sé que muchos en el mundo han tenido la experiencia de Dios a través de la palabra y han tenido la misma experiencia de San Pablo, sentir que una como escamas le caen de los ojos, unas vendas, y comenzar a ver con claridad lo que Dios quiere en nuestra vida. Dios le pague por su testimonio, y yo sé que muchos de ustedes quisieran dar su testimonio también de lo que Dios ha hecho en su vida. Dios conoce, y algún día a lo mejor tengamos la oportunidad de que ustedes cuenten su testimonio y el mundo lo sepa. Y si no lo sabe el mundo, Dios sí lo sabe, y agradezco y alabo a Dios por ese trabajo que me ha permitido hacer por el reino de Dios y ayudar a tantos hermanos que conozcan la verdad. Todos tenemos la oportunidad ahora a través de las redes sociales de conocer la verdad, y Dios nos da la oportunidad de tener un cerebro pensante para poder someter en la balanza las cosas, lo que dicen los protestantes y lo que enseña la Iglesia Católica, lo que dicen los julanos pastores y lo que dice la Biblia, para que la gente pueda descubrir que una cosa es lo que dicen los protestantes y otra cosa es lo que dice la Biblia. Y cuando la gente descubre eso y aman la verdad, pues simplemente escogen el camino de la verdad.
Dios le bendiga a todos. Gracias. Dios le pague.